Mencióneme 5 diferencias anatómicas entre una vía aérea adulta y una vía aérea pediátrica. Y la pregunta tercera, si yo tuviera un niño con antecedente de una hiperreactividad bronquial, ¿cómo manejaría esa vía aérea? A ver. ¿Quiénes han levantado la mano? Stephanie Aparicio y Sí, Lucero Álvarez. Son los primeros que han levantado la mano. Ya, por favor, empiecen. Aparicio, por favor. Sí, doctora. En cuanto a las diferencias anatómicas en un paciente pediátrico y un paciente adulto, bueno, sobre todo va a ser importante porque va a ser por el tamaño de las estructuras. Bueno, y en general las vías aéreas de los niños van a ser más pequeñas en comparación de los adultos. En este caso vamos a incluir la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. En el caso de la cabeza y el cuello de los niños van a ser proporcionalmente más grandes en relación con el cuerpo y, bueno, esta también en comparación con los adultos. La laringe y la epiglotis en los niños, en este caso la laringe se va a encontrar más arriba y es más anterior a la garganta. Esta en comparación con los adultos, y también la epiglotis de los niños va a tiende a ser más grande y más redondeada, por lo que va a ser un poco difícil visualizar las cuerdas vocales, ¿no? Durante, al momento de realizar una intubación endotraqueal. Alguna diferencia también va a ser el tamaño de la lengua. En este caso, la lengua de los niños va a ser mucho más grande y en comparación, ¿no?, de la boca y la faringe. En cuanto a la mandíbula y el mentón, la mandíbula y el mentón de los niños tienden a ser más pequeños y menos pronunciados, ¿no?, en comparación de los adultos. Y el tamaño también de las cuerdas vocales, de los niños suelen ser más pequeños y más delicados. En este caso, puede ser, ¿no?, nos puede servir para la elección del tamaño del tubo endotraqueal. Eso sería todo en cuanto a la primera respuesta, doctora. Ok. Abdel Concha Zúñiga. Doctora. Lucero Álvarez, sí, Lucero Álvarez. Sí, doctora. Bueno, respondiendo a la primera pregunta en cuanto a las principales causas de la insuficiencia respiratoria, bueno, esto va a depender, dependiendo de la clínica o también puede ser de la edad de los pediátricos. Y bueno, las principales van a ser las infecciones respiratorias, como por ejemplo la neumonía, tenemos la influenza, también la bronquiolitis, también tenemos el asma. El asma va a ser una enfermedad crónica que va a afectar las vías respiratorias y va a causar, ¿no?, episodios recurrentes de dificultad respiratoria. También vamos a tener las enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo la fibrosis quística. También vamos a tener las malformaciones congénitas, como la hernia diafragmática congénita. También vamos a tener los traumatismos torácicos, como las fracturas costales o contusiones pulmonares, las obstrucciones de las vías respiratorias, insuficiencia cardíaca congestiva. Esta va a llevar a una acumulación de líquido en los pulmones, lo que va a dificultar la respiración adecuada. Esas serían, doctora, las causas más comunes de insuficiencia respiratoria. Ok. Han contestado Aparicio, Álvarez, Condori Piñe. Doctora, disculpa, ¿cuáles eran las otras preguntas? Tienen que estar atentos. La primera pregunta es diferencias anatómicas entre adulto y niño. La segunda pregunta era con respecto a cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria más frecuentes o problemas respiratorios en pediatría y que requieran asistencia respiratoria. Y la tercera pregunta era si un paciente tenía hiperreactividad bronquial, ¿cómo yo manejaría esa vía aérea pediátrica?
Condori Piñe no ha respondido. Sí, doctora, presente, sí. A ver, responde. Después, ¿quién más no ha respondido? Luna Hurtado, Chasca y Concha Zúñiga, Ali. Son los tres que faltan responder. Doctora, disculpe, perdón, la tercera pregunta no se le escuchó muy bien, no le escuchamos muy bien. La tercera pregunta he dicho, si tengo un paciente con antecedente de hiperreactividad, un niño que tenga un antecedente de hiperreactividad bronquial, ¿cómo manejo esa vía aérea en ese niño? Esa es la pregunta que he hecho. Bueno, nadie se atreve a responder. Los que no responden bajan la nota de sus compañeros que han expuesto. Doctora. Ya googlearon. No, lo que le quería preguntar. Están leyendo de Google las respuestas y no son correctas. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, entonces. Sí, dime, Abdel. Ya, respondiendo, bueno, acotando a las tres preguntas, voy a continuar con la primera pregunta. Bueno, aparte de lo que ha dicho mi compañera, quiero acotar también que, bueno, en los pediátricos las fosas nasales son pequeñas y esto normalmente va a constituir la principal ruta de ventilación, ¿no? En los primeros 6 meses. La lengua siempre va a ser relativamente grande, las amígdalas van a ser prominentes, la laringe va a ser bien pequeña y lo característico de esto es que siempre está en posición más cefálica, ¿no? Y, ¿hasta qué edad, Abdel, la respiración es nasal? Normalmente hasta los 6 meses de vida, doctora. Así es, ok. Entonces, el neonato y los niños durante los primeros 6 meses de vida son respiradores nasales porque ellos lactan por la boca, ¿ok? Por eso es que ellos básicamente casi todo su patrón respiratorio, en más del 50% de las horas que están respirando, lo hacen por la vía nasal. Al hacer la respiración eminentemente nasal, por eso es que las mascaritas que se utilizan en los niños me van a ocluir nariz y boca, ¿verdad? Y los problemas de obstrucción nasal son problemas que limitan la respiración de un niño. Por ejemplo, la presencia de moco en la nariz, ¿no? Si el niño tiene moco en la nariz, sobre todo en los niños que ingresan al quirófano de emergencia, están con las narices tapadas, ¿ok? Entonces el niño cuando va a despertar, si yo no he hecho una limpieza de todos los moquitos que tiene ahí, el niño no va a poder respirar una vez que se despierte. ¿Okay? Ya, la respiración nasal, muy bien. ¿Qué otras cosas más hay diferentes en el niño? Bueno, otra cosa más, doctora, es en la apertura glótica, la observación. Normalmente en los pediátricos se observa a nivel de la C3, C4, pero cuando llegan a la edad de 6 años más o menos, eso va a ser a partir de la C5. Ya, ¿y eso qué hace que sea diferente? En los ejes. He pasado una figurita de ejes, ¿verdad? De ejes laringio, faringio y oral. Que básicamente la figurita de los ejes es de un adulto. ¿Por qué se usan palas rectas en pediatría más que palas curvas? Bueno, doctora, se va a usar más palas rectas en el momento que se está haciendo la intubación al niño. Entonces, cuando se le va a poner la cabeza en posición a la almohadilla, entonces va a estar recta y normalmente se va a poder observar la apertura glótica en la C3, C4. En niños no se pone almohadillas, en primer lugar, por estos ejecitos que hay. Los ejes son totalmente diferentes. Luna Hurtado, Chasca. Luna Hurtado, Chasca. ¿Está presente? Doctora, buenas noches. ¿Sí? Te estoy preguntando a ti. Termíname de responder la tercera pregunta.
Doctora, disculpe, ¿cuál ha sido la pregunta? Algunos de los alumnos que hayan escuchado la pregunta pueden responder, por favor, porque está en juego su nota. Doctora, es importante primeramente que hagamos una evaluación. En este caso, como sabemos, pues es la hiperactividad bronquial, es una obstrucción de los bronquios, ¿no? Entonces es importante que primeramente le hagamos una evaluación al paciente, tengamos en cuenta, por ejemplo, la historia clínica del paciente, y pues ahí podemos ver, ¿no? Si el paciente, de acuerdo a la historia clínica, presenta el asma, o tiene antecedentes familiares de asma o algunas otras enfermedades respiratorias. O por otro lado, también tendríamos que hacer lo que vendría a ser las pruebas de función pulmonar. En el caso del asma, pues usamos lo que es la espirometría, ya sea en asma o el EPOT. Por otro lado, pues ver qué factores están desencadenando que nuestro paciente tenga el asma. En pacientes pediátricos es más por alergias que el paciente puede tener este problema de asma. Entonces, identificar los factores desencadenantes y ver Sí, los gracias, medicamentos que consume, ¿no?, el paciente pediátrico, preguntar a los padres qué medicamentos se le está dándole. Ok, gracias. Las preguntas han sido, que les he mandado al grupo, son preguntas si han leído. Las diferencias son desde el tipo de ventilación, capacidades residuales. El niño desatura más rápidamente porque su capacidad residual funcional es mucho más pequeña si la comparamos con el adulto. Los niños manejan una frecuencia respiratoria totalmente mucho más elevada que en el adulto, y eso trata de compensar su capacidad residual funcional limitada, ¿ok? Entonces, si un niño si empieza a hacerme bradypnea, ¿verdad? O sea, va a disminuir su frecuencia respiratoria, el niño me va a desaturar más rápidamente con un adulto. Y eso se debe a su propia fisiología respiratoria del niño. Entonces, hay muchas diferencias anatómicas, y estas diferencias anatómicas no se pone almohadilla en el niño, más bien se pone una almohada por el tamaño grande que tiene la cabeza. Se pone un cojín a nivel interascapular para poder visualizar más rápidamente la entrada en la zona glótica. Y siempre se va a requerir de la maniobra de Selling, o sea, una segunda persona, para que nos aproxime de la región superior, que van a estar la apertura glótica, hacia la parte inferior, donde es el eje que yo voy a visualizar. Entonces, es una técnica totalmente diferente de intubación que en el adulto. La anatomía también va, a medida que el niño va desarrollándose, va también a estar en continuo cambio. No es cuando se piensa que manejar a un niño es lo mismo que manejar a un adulto en chiquito, es totalmente diferente.